Hoy presentamos Reservaciones al infierno. El reloj marcaba las 11:42 am cuando María llegó al restaurante La Cosecha. Era la encargada del turno de la tarde y llevaba 4 años trabajando ahí. Saludó a Vicente, el chef principal, que ya estaba revisando la maíz en place del día junto a sus 2 cocineros asistentes, Pedro y Lidia. Todo parecía en orden. La luz tenue del comedor brillaba sobre las mesas perfectamente montadas, las copas estaban alineadas con precisión quirúrgica, y desde el sistema de sonido sonaba un suave jazz instrumental. A las 12 p.m. en punto, las puertas se abrieron al público. Los primeros en entrar fueron una pareja de ancianos que venía todos los jueves. Pidieron lo de siempre: sopa de lentejas, pan artesanal y un par de limonadas. La cocina respondió sin problemas. Luego entraron 3 trabajadores de una oficina cercana, con corbatas mal puestas y el celular aún en la mano. María los ubicó en una mesa para 6, por si se les unía a alguien más. Alrededor de las 12:25, el flujo de clientes comenzó a acelerarse. Mesas que normalmente quedaban vacías hasta la 1:30 empezaban a ocuparse. Una familia con 2 niños pequeños, un grupo de amigas celebrando un cumpleaños, una pareja que discutía en voz baja. El salón se llenaba de murmullos, risas y platos tintineando. ¿Tenemos algo especial hoy?, preguntó Ricardo, uno de los meseros nuevos, extrañado por la cantidad de gente. Una cena de gala, pero es cena hasta la noche, respondió María, revisando su lista de reservas. Todo esto es walk-in. A las 12:45, las mesas estaban casi al 90%. El aire acondicionado comenzaba a fallar y ya se notaban gotas de sudor en las sienes de algunos comensales. Vicente, desde cocina, gritaba los pedidos con voz potente, pero ya se empezaban a acumular las comandas colgadas sobre el pase. Pedro se movía frenético, tropezando con un bol y derramando salsa de tomate sobre el suelo. Lidia, cuidado con el horno. Ese pan se va a quemar, gritó Vicente. En medio de todo, llegó un pedido especial. La mesa 9 solicitó risotto de hongos, pero el restaurante había recibido los ingredientes equivocados esa mañana. No había hongos portobello, solo champiñones comunes. María tuvo que tomar una decisión rápida. Voy a comprarlos. Tengo una tienda gourmet a 5 cuadras, dijo, tomando las llaves y corriendo hacia la puerta, dejando el restaurante sin su encargada. A la 1:10 p.m., la situación se volvió insostenible. Ricardo y una mesera veterana, Pilar, se chocaron entre sí en el pasillo central. Él llevaba 3 copas de vino tinto, ella, una charola con 2 platos calientes. Todo cayó al suelo con un estruendo de cristales rotos, salsa hirviendo y carne desparramada. Un cliente en la mesa contigua recibió una salpicadura en el pantalón blanco. Gritó indignado. ¿Qué clase de sitio es este? Voy a poner una reseña negativa ahora mismo. Mientras tanto, en la cocina, un sartén cayó al suelo y el aceite caliente salpicó el tobillo de Pedro, quien soltó un alarido. Vicente intentaba mantener la calma, pero con tantos platos esperando, las temperaturas descontroladas y el ruido, su estrés iba en aumento. Una de las llamas de la estufa se extinguió por el derrame del aceite y soltó gas unos segundos antes de ser detectado. El horno empezó a pitar, el pan se había quemado. Lidia, con las manos temblorosas, casi suelta una bandeja entera de pastas al piso. María volvió corriendo con la bolsa de hongos portobello, jadeando, y lo primero que vio fue a Pilar limpiando con servilletas el suelo empapado de vino. ¿Qué pasó?, preguntó. La guerra. Eso pasó. Al mismo tiempo, una mujer en la mesa 12 empezó a gritar. Su hijo, de 5 años, se había atragantado con una esatune. Un cliente, médico de profesión, se levantó de inmediato y realizó la maniobra de Heimlich. El niño escupió la esatune, pero la madre, histérica, acusó al restaurante de poner en peligro a menores con comida sin advertencias. María, intentando controlar todo, pidió calma, ofreció postres gratis, mandó a llamar al gerente del restaurante, Don Luis, que estaba en su casa y no respondía el teléfono. Los pedidos seguían entrando. Uno de los meseros, nervioso por el ritmo, cometió un error y entregó un pescado crudo a una mujer embarazada. Esta,
asustada, llamó a su esposo, quien llegó 20 minutos después y empezó a discutir con el chef como si Vicente hubiera intentado envenenar a su esposa. A las 2:05 p.m., llegó un grupo de 14 personas que sí tenía reserva, pero nadie había previsto un grupo tan grande en plena locura. María decidió improvisar, moviendo mesas, lo que provocó más accidentes, platos derramados, y el derrumbe de una copa de vino sobre un bolso de diseñador. En la cocina, Pedro colapsó. Su tobillo hinchado, el calor y la presión no vencieron. Cayó sentado, respirando con dificultad. Vicente gritó que no podía seguir cocinando solo. Lidia tenía lágrimas en los ojos. La freidora echaba humo. Afuera, el gato del dueño, un enorme mencún que siempre dormía en la oficina, escapó al comedor en medio del caos. Saltó sobre una mesa, luego sobre una bandeja, derribando una botella de vino. El restaurante entero estalló en gritos. A las 2:40 p.m., llegó don Luis, el gerente. Entró y se quedó paralizado al ver el desastre. Camereros al borde de un ataque de nervios, cocina desbordada, clientes indignados, y un gato huyendo con un trozo de salmón en el hocico. Intentó poner orden. Gritó, ofreció descuentos, pero era tarde. A las 3:10 p.m., la policía llegó. Alguien había llamado por un supuesto asalto, que en realidad era solo un cliente airado reclamando a gritos por su cuenta. 3 patrullas rodearon el lugar. Los agentes entraron y se encontraron con un salón donde ya nadie comía, solo se discutía, se recogía, se limpiaban lágrimas. María, agotada, se sentó junto a la cafetera del fondo. Se sirvió un vaso de agua, miró el desastre, y dijo en voz baja, y pensar que todo iba bien antes del mediodía. Habían pasado un par de horas de relativa calma. Eran las 4:10 p.m., y aunque la cocina había cerrado hace apenas 20 minutos, el restaurante, La Cosecha, parecía el escenario de una batalla campal. El personal de limpieza apenas daba abasto para quitar los restos de comida del suelo. Algunos camareros se habían ido llorando. Ricardo, el nuevo, renunció en el acto. Pilar, con una bolsa de hielo en el tobillo por el golpe del choque, se sentó en la cocina con la mirada perdida. El gato del dueño aún no aparecía. Don Luis, el gerente, ordenó cerrar las puertas por 2 horas. A las 6:30 p.m. debía empezar la cena de gala, una reservación especial que se había planeado desde hacía un mes para homenajear a un grupo de empresarios locales e inversores de la zona. Era una noche clave, habría vino importado, un cuarteto de cuerdas y un menú cerrado de 5 tiempos que debía servirse con precisión quirúrgica. María fue a la oficina administrativa a imprimir la lista de reservaciones, pero el sistema había colapsado. Al parecer, en medio del caos, alguien había desconectado el router. La computadora principal, reiniciada a la fuerza, mostraba archivos dañados. Lo único que encontró fue una lista parcial, sin horario exacto, sin distribución por mesas y, lo peor de todo, sin los nombres completos. Esto es una broma, murmuró, sintiendo un nudo en el estómago. Vicente, el chef, se negaba a hacer el menú especial sin descanso. Lidia, aún temblorosa, pidió irse temprano. Pedro, con una venda improvisada en el tobillo, aceptó quedarse si lo dejaban solo con las guarniciones. María, desesperada, llamó a 2 cocineros de otro turno. Uno no respondió. El otro, Esteban, aceptó, pero solo si le doblaban el pago. Hazlo, ordenó don Luis, sin pensarlo. El restaurante no podía fracasar 2 veces en un mismo día. 6:10 p.m., empezaron a llegar los primeros invitados. Hombres con trajes impecables, mujeres con vestidos de gala, peinados perfectos y perfumes caros. Las velas eléctricas fueron reemplazadas por velas reales. El cuarteto ya se estaba instalando. Todo parecía encaminarse, hasta que surgió el primer problema. La mesa 1 estaba ocupada por un hombre que afirmaba haber reservado con 3 semanas de anticipación. La mesa 3 también, y decía lo mismo. La 5 había sido montada para 4 personas, pero llegaron 6. Al revisar la lista, esa versión parcial y confusa, María descubrió que había nombres duplicados, sin apellidos,
y notas escritas a mano en los márgenes que nadie podía descifrar. SJ 20 horas. ¿Es que Samuel Jiménez o Sara Juárez? Preguntó. No lo sé, solo imprimí lo que me pasaron, dijo el becario administrativo, que intentaba ayudar. A las 6:40 p.m., el caos se reanudó. Más invitados llegaban diciendo tener reservaciones. Algunos mostraban capturas de pantalla de correos. Otros alegaban que su asistente llamó. Hubo una pareja que afirmaba ser invitados especiales del dueño, pero nadie del personal los reconocía. Don Luis intentó tranquilizar a los empresarios, sonriendo con una copa en mano. Pero ya era evidente que no había mesas suficientes, ni personal capacitado para servir una cena de gala con ese nivel de exigencia. Algunos platos comenzaron a retrasarse. El primer tiempo, una crema de calabaza con chips de cebolla caramelizada, llegó fría a varias mesas. En otras, simplemente no llegó. A las 7:15 p.m., Vicente recibió una llamada. El proveedor del vino especial no había hecho la entrega. Alguien había olvidado confirmar el pedido en la mañana. Lo único disponible era el vino de la carta normal, y de una calidad muy inferior. Se sirvió en silencio, esperando que nadie lo notara. Pero lo notaron, y lo dijeron. Este es el vino reserva francés del menú. Porque yo lo compré la semana pasada en un supermercado, dijo un ejecutivo alzando su copa con sorna. La tensión aumentaba. En la cocina, una bandeja con cordero se cayó al suelo. Lidia había vuelto para ayudar, pero el cansancio la vencía. Pedro, entre dolor y frustración, olvidó añadir especias a una de las salsas. María corría de mesa en mesa, intentando contener quejas, reubicar personas, ofrecer compensaciones. Don Luis sudaba bajo su saco. Esteban, el quesinaro extra, explotó al ver que lo obligaban a cubrir todo el postre él solo. Yo vine a ayudar, no a hacer el trabajo de 5, gritó, y salió dando un portazo. A las 8 p.m., comenzaron las filtraciones en redes sociales. Alguien publicó una historia en Instagram mostrando el comedor con gente de pie, platos vacíos, y una etiqueta que decía, la gala del desastre número la cosecha fail. Y entonces, apareció el gato. Alguien abrió la puerta trasera para ventilar la cocina, y el Mencún entró sigilosamente al comedor, aún con el trozo de salmón robado colgando de su hocico. Caminó entre las mesas, saltó a una silla, luego a una mesa, y dejó caer el salmón sobre un mantel blanco frente a una empresaria. Ella gritó. Un camarero, en su intento de atraparlo, tropezó con un violonchelista del cuarteto. El instrumento cayó al suelo con un crack. La música se detuvo. Todos miraron al mesero, que se levantó con la nariz sangrando y el gato entre los brazos. Silencio absoluto. Y luego, alguien comenzó a aplaudir, sarcásticamente. Don Luis no sabía si llorar o brindar. A las 9:30 p.m., ya se había ido la mitad de los invitados. Otros, indignados, exigían hablar con el dueño. María se encerró en el baño del personal a llorar en silencio, mientras Vicente apagaba las estufas, murmurando que mañana no volvería. Lidia renunció esa noche. Pedro pidió licencia médica. El restaurante cerró a las 10:17 p.m., más temprano de lo planeado. Semanas después, aún circulaban memes del restaurante de la cena fallida. Las reservaciones bajaron en picada. Algunos empresarios exigieron reembolsos. Otros nunca volvieron. El dueño, al enterarse del desastre, ordenó una auditoría y varios despidos. María se quedó, porque en medio de todo, aún creía que un día, solo uno, las cosas saldrían como debía. Y mientras recogía las velas de la noche arruinada, murmuró: la cocina es caos, pero también es fuego, y el fuego siempre vuelve a encenderse. Nos vemos la próxima en otra historia que contar.